siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal familias andinas? Bienvenidos una vez más a Sanamente, el programa que está dispuesto a brindarle orientación para temas de salud y de sociedad. Hoy, como siempre, estamos en compañía de nuestro experto Arbey Naranjo, que ya prácticamente podemos considerarlo andino, ¿no, Arbey? Yo soy de esta tierra me ha acogido y gente muy especial. Familias, con ustedes me siento feliz, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo inicia la semana? ¿Qué pasa en Medellín? ¿Cómo está Medellín sin mí? Menos mal tiene el ego bajito, ¿sí o qué? Medellín no, un clima que uno no sabe qué le va a tocar. Medellín y Andes están como a la par. ¿Cierto que sí? Están como a la par, uno sabe que en la mañana hay sol y en la tarde va sacando el bote, ya no es el carro, el bote. Hay que estar preparados para eso, y el tema de hoy es como prepararnos para enfrentar esas situaciones dolorosas que a veces nos pasan a todos los seres humanos, que es algo intrínseco en cada uno de nosotros, ¿o no? Sí, hoy vamos a hablar un poco sobre el duelo, sobre las situaciones que se le presenta a la gente a diario y cómo algunos se permiten trascenderlos y otros no, y el por qué. Bueno, ¿qué es un duelo? Tipos de duelo que existan, cómo categorizarlos, si se pueden categorizar. Hay muchos autores que los dividen, que los separan, pero yo prefiero cogerlos en un contexto general. ¿Por qué? Porque el duelo básicamente es la pérdida, el sentimiento de pérdida de algo, independiente si es persona, si es cosa, si es un elemento importante para el ser humano. Hay muchas cosas, incluso el perderse a sí mismo en un espacio. Entonces, yo no trato de separarlo como lo hacen muchos autores. Lo separan, el duelo tiene etapas, cada autor plantea diferentes tipos de etapas, pero hay unas que son básicas. ¿Cuál es la idea? Que la gente empiece a entender que las situaciones, por muy difíciles que parezcan, siempre tienen una solución, siempre hay una salida. Pero algunos aprenden a obtener ganancias y prefieren quedarse allí. Es decir, que hoy no vamos a hablar como de una pérdida puntual, usted propone hablarlo de manera general, pero los duelos más comunes o más recurrentes en la vida casi siempre son la pérdida de pronto de un amor, de la pareja o de un ser querido que fallece. Son como los más comunes. Entonces quisiera que empezáramos hablando como de eso, de ese par. Digamos que la gente tiene ese concepto de que siempre está ligado los duelos a las pérdidas de seres queridos, pero hoy en día los duelos están ligados a pérdidas incluso de objetos materiales. ¿Cuántas personas se suicidan porque de la noche a la mañana quedaron en la quiebra? ¿Cuántas personas se han suicidado porque simple y sencillamente de repente sienten que tienen una enfermedad que no pueden controlar? Entonces la idea es que la gente siempre se ha apoyado en el cuento de que los duelos son con personas que se pierden, pero estamos mirando que hay gente que se suicida por diferentes cosas, pérdidas materiales, pérdida de salud, a veces hasta entran en crisis porque pierden el reconocimiento en un espacio determinado o porque por lo menos así lo sienten. ¿Cuánta gente simplemente se echa a morir porque siente que perdió la importancia que tenía en cierto lugar? Por ejemplo, nuestros padres cuando empiezan a crecer, digámoslo así, cuando van a esa etapa de la vejez, entonces entran en un duelo, y es el duelo precisamente de empezar a sentir que sus hijos se están yendo. Cuando llega el cuento ese de que tanto se ha hablado del nido vacío, que es cuando los hijos se van, quedan ellos, entonces es la dificultad de aceptar. Y cada ser humano en el transcurso de su vida ha tenido diferentes duelos. De hecho, la primer pérdida del ser humano, lo hemos hablado en otras secciones, se presenta entre los 3 y los 4 años, cuando se empieza a desprender afectivamente de esa mamá o de ese papá. Y es un duelo que marca tanto que aún con el tiempo seguimos manteniéndolo. No hay una transición clara,
porque por la edad, pero con el tiempo, si la madre no lo permite, crea dependencia. Si ella hace un buen trabajo, con el tiempo no va a haber una dependencia, pero se terminan buscando parejas muy parecidas, y lo hablamos en un programa anterior. Podemos hablar también, siguiendo con ese tema de perder un lugar, un duelo también puede ser cuando el hijo de 5 o 6 años es el único, nace el otro hijo y ya también empieza a sentirse desplazado. Hay un duelo para ese niño. Cuando los hijos están creciendo, que ya cumplen los 15, la mayoría de edad, los padres también sienten como que hubo una transformación ya en el hijo y empiezan como a sentirse también de pronto desplazados, porque ya se sienten, los hijos ya están grandes, crecieron, van a empezar a buscar una independencia, también sienten que perdieron un poco de autoridad sobre ellos. Ahí hay otro duelo. Claro, cuando se pierde un trabajo, entonces simple y sencillamente, ¿qué es lo que hace mucha gente? No, yo voy a buscar otro y listo. Otros se meten en su casa, ya no sirvo, sobre todo cuando ya tienen cierta edad, entonces no, ya mi edad, ¿quién me va a dar trabajo? Y entonces son duelos porque están marcados por una pérdida, y eso es lo que es bueno tener presente. El duelo siempre está marcado por una pérdida, no se limita a un objeto, a una persona o algo en particular, sino que son muchas cosas en general. Entonces, la manera de enfrentar o no enfrentar el duelo tiene que ver con tu estructura, con lo que vos sos y con lo que querés ser. Porque es que hay algo también que tenemos que tener presente. El hecho de que hasta X o Y momento yo sea uno, no significa que a partir de esa fecha yo no pueda cambiar. Es que yo he sido así. Yo siempre soy una persona depresiva y a mí las cosas me dan muy duras y me encierro. Entonces, yo, sin ser psicólogo, le diría, ¿usted es depresivo o a usted le gusta acomodarse? Porque es muy bueno decir, pobrecito de mí, qué pesar de mí, pero es más berraco amarrarme los pantalones y decir, voy para adelante. Es que mi mamá me quiere mucho, y como me quiere tanto y ya se me murió, entonces yo no sé qué voy a hacer sin ella. Si su mamá estuviera viéndolo en estos momentos, ¿usted qué cree que ella querría? Pues que salga adelante. Entonces, si tanto la quiere, ¿por qué no hace honor a lo que ella realmente le enseñó? A luchar y salir adelante. Entonces es donde yo, sin ser psicólogo, si fuera un amigo o alguien, le diría, pelado, usted lo que está es acomodándose y usando la situación como una justificación para no avanzar. Y es ahí donde empezamos a mirar que los duelos a veces no es el evento marcador, no es un evento traumático, sino es una condición en la que el ser humano se mete para no trascender. Porque aunque todos tenemos un dolor por una pérdida llamada duelo, hay unos espacios de trascender entre todas esas etapas del duelo que uno encuentra en la literatura. ¿Cuáles serían como las causas o los motivos por los que una persona enfrenta un duelo de X o Y manera? Una persona puede tener 2 o 3 duelos en un año, perdió el trabajo, perdió la casa y se le murió el papá. Son 3 duelos diferentes, 3 pérdidas distintas. Podría uno decir que pues, le cayó la sal, por decirlo de alguna manera. Pero son duelos diferentes y cada duelo se puede enfrentar de una manera distinta, de acuerdo a la pérdida o a la importancia que hubiera tenido para él lo que perdió. Yo me hago una pregunta, por ejemplo, en estos momentos. Me voy a remitir algo muy cercano a ustedes, que yo no sé mucho, pero me voy a imaginar. El año pasado creo que fue cuando cuando se salió la quebrada en Salgar, fue 2015. ¿Cuántas casas no se fueron con familias enteras? Y una sola familia, uno escuchaba por las noticias, perdía varios miembros, incluso todas sus posesiones. Esas personas tenían 2 opciones: o sentarse a llorar por lo perdido, o empezar a luchar por lo que quieren. Muchos de ellos están luchando por lo que quieren. Muchos de ellos han logrado reconstruir las vidas, no, pero sí entender que se fueron. Entonces, ¿en qué se apoya todo eso? Que es la pregunta que usted me hace. ¿Por qué unos asumen los duelos de una manera y los otros de otra? Precisamente por el lugar que yo me doy en la vida. ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que quiero, para dónde voy, y no hay nada que permita que se meta en mi vida, simplemente voy a alcanzarlo
no significa, alguien dirá, no, pues usted sí es duro. No, no significa que no sienta. Significa que entiendo que cualquier circunstancia en la vida es posible, pero no me puedo estancar. Y que si esos seres queridos, o esas, si son seres queridos, ellos querrían que yo estuviera bien. Y si son objetos materiales, simplemente el estancarme no me va a permitir mejorar. Me va a permitir simplemente todos los días lamentarme por lo que no tuve, por lo que perdí, y de esa manera perder tiempo para obtener cosas mejores a las que perdí. También el hecho de quedarme en el duelo y no afrontarlo o afrontarlo fácilmente tiene que ver con usted dice, con la importancia que me doy a mí mismo, pero también tiene que ver con la importancia que le daba a eso que perdí, bien fuera al trabajo o a la persona o lo que sea. Yo le voy a poner un ejemplo, un entierro. Un entierro, de hecho yo lo había puesto en un programa anterior, pero lo voy a poner para tocar este tema en particular. Simplemente, familias, quiero que asocien esto, el entierro, con todas las pérdidas que han tenido en su vida de todo tipo. Alguien dirá, pero es imposible asociar una pérdida económica con la pérdida de un hijo, o asociar una pérdida de una casa con la pérdida de un hijo. Hay gente que mira su casa y su economía como su todo. Por eso no podemos restarle importancia a lo uno o a lo otro, porque pérdida es pérdida. Y cada uno decide desde dónde lo mira. La muerte de las personas es algo muy particular. Cuando nos dicen, vea, que su familiar X está muerto, entramos en pánico. Pero hay una negación en la cabeza. No, hasta que no lo vea, no lo creo. Y aunque yo diga, sí, ay, qué dolor, y me llamaron y me dijeron, y entro en pánico, está eso. Esta es la segunda escena, cuando ya lo están velando. Siempre, siempre, uno se acerca al ataúd y lo logra ver, y uno siente que respira. Uno lo mira y uno siente como si el pecho se moviera. Y aunque uno sabe que está muerto, uno en el fondo alberga la esperanza de que estuviera vivo, y uno de pronto no dice nada, otros son más arriesgados y dicen, ay, pero está como respirando. Entonces, tanto es así que en la cultura, si usted recuerda, en los tiempos anteriores, les tomaban fotos a los difuntos antes de enterrarlos, pero ya muertos, como una manera de mantenerlos vivos. Entonces, si vamos a la tercera etapa, a la tercera escena, es el momento donde ya lo van a meter o al hueco o al horno crematorio, donde ya te están diciendo, definitivamente se murió, definitivamente no hay nada que hacer, tu imaginación no funciona. Entonces tu choque con la realidad, y es donde la gente entra ya en todo el pánico absoluto, donde se pegan del cajón, donde unos gritan, otros lo asumen de otra manera, pero igual con mucho dolor, otros no me quiero retirar, otros no es justo, y bueno, cada uno a su manera asume la cuestión, pero en el fondo hay un dolor inmenso, porque es el choque directo con la realidad. Ahí la gente se divide, porque ahí llegan los que mantienen la negación, de la que hablamos al principio. Uno llega a la casa, uno cree sentir la presencia, uno cree sentir ruidos, uno cree sentir muchas cosas, y entonces se levanta, le sirve ay, verdad que ya no está. Va a llegar la hora, uno cree va a abrir ay, ¿por qué no ha llegado? Ay, verdad que ya no está. Y uno sigue como en ese estilo de vida que tenía antes de que faltara, porque lo que realmente está aquí es la negación de que algo sucedió. Y eso se liga también mucho, sin meterme en el campo espiritual o en el campo, en otros campos, se liga también mucho al escuchar ruidos, al que yo lo vi, al que soñé con él, entonces ya eso se liga como una cultura a una cultura X, donde ya, no, soñaste con él, es que está bien, soñaste con él, es que está sufriendo, soñaste no con más. él, soñaste con él, es que esto, ay, es que yo lo vi, ay, eso fue que dejó algo enterrado por ahí, ay, es que, y entonces, pero es simplemente nuestro deseo interno de verlo, de sentirlo, y yo sé que lo que estoy diciendo a mucha gente no le gusta, sí, pero también sé, por mi experiencia, mi abuelo decía, la sugestión es una fuerza oculta que arrastra y seduce.
Y alguien me decía, no hay nada peor que los celos porque te hacen ver cosas donde no las hay. Igual en el caso de los duelos. Cuando yo quiero ver algo y me concentro en algo, termino viéndolo así no esté. Y es que, sí, yo sé que con este tema y con lo que estamos hablando puntualmente se hieren un poco sus susceptibilidades, porque hay gente que es muy creyente, muy arraigada a esto, pero tiene usted toda la razón y a mí me pasa. Y, por ejemplo, cuando mi papá murió, a mi familia pues le impactó bastante, a mí no tanto porque no tuve un contacto con él muy directo, y todos soñaban con él, todos sentían la presencia, yo no. Pues ya, entonces yo decía, pero a mí ¿por qué no me pasa? Y yo asumo las muertes como algo muy normal o muy natural. Entonces yo no sueño, yo no veo, yo no siento, yo no oigo nada. Y por eso tampoco creo en los espantos o en lo que la gente dice. Porque hay gente que se mete en eso, que me espantaron, que vi no sé qué, que vi no sé qué. No, los espantos se los crea uno mismo, con la imaginación. Entonces, mientras uno esté como repitiéndose eso, me van a espantar, lo voy a ver, obviamente cualquier cosa que vea se le va a parecer a eso. Mire, recuerda que estamos brincando muchos temas, pero me brinco rápido a uno y es, en una etapa de la niñez se habla de los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos, sí, y es cuando el niño ve monstruos en su casa, en su habitación. Cuando apagan la luz, por eso no le gusta que apaguen la luz, porque empieza a ver monstruos. No significa que los monstruos existan. Significa que lo que vio en la televisión, significa que todo el sistema cultural del coco te va a llevar, del viejito que tiene el costal. Entonces todos esos discursos que empieza a escuchar, que le empiezan a causar susto, todos esos ruidos que él asocia con imágenes que a lo mejor ni siquiera existen, sino que las asocia en su pequeña mente, los termina viendo en la noche y por eso se llaman terrores infantiles. Que con el tiempo, cuando empieza la explicación, cuando se da cuenta de que realmente no están, deja de verlos. Entonces es lo mismo que pasa con los duelos. Es cuando estamos en esa negación, pero le decía que cuando se entierra a la persona, o cuando ya llegó el momento, entonces había una división y es quienes asumen, bueno, se fue a descansar, era mejor así, y asumen la postura, y quienes continúan en esa etapa de la negación. Y está quienes permanecen después en la crisis. Ay, sí, ya se murió, ya. Ay, pero es que me hace tanta falta. Ay, pero es que sin él no puedo vivir. Y hay gente que pasa toda la vida ahí. Hay gente que pasa toda la vida en luto. Hay gente que pasa toda la vida sin darle espacio a alguien más. Si era su pareja o algo, nunca más vuelven a establecer una relación por miedo a sufrir. Entonces se quedan toda la vida en esa víctima, porque en el fondo hay una ganancia y es usted tan buena como no ha hecho su vida. Pero Javier, yo creo que también ese tema del luto y de quedarnos ahí también se remite mucho a la cultura, a lo que hemos hablado, y el tema de guardar el luto, de vestir de X o Y manera, de celebrar aniversarios, de estar siempre recordando que el altar, todo eso es un tema cultural y que no permite que las personas recomiencen sin ese ser ahí presente. La cultura tiene mucho que ver y hay muchas personas que se pegan a la cultura, pero siempre es elección de uno. Siempre es elección de uno, porque es que no se trata de cómo me he visto o cómo lo asumo, se trata de lo que siento. O sea, no se trata de si estoy vestido de negro por un año, por no sé cuánto tiempo, no se trata de el aniversario. Yo puedo recordar a mi padre muerto el 31 de diciembre sin ponerme a llorar en él. Puedo recordar el 24, puedo recordar en cualquier fecha a mi padre, sus especialidades, porque mi padre también falleció, pero sin ponerme a llorar. Entonces, ¿cuál es el punto? No se trata de lo que llevo afuera, sino de lo que llevo adentro. Y el duelo se trata de eso, de cómo asimilo cada cosa. Entonces no se trata de quedarme en el espacio de la crisis del duelo, porque la última etapa del duelo es la trascendencia, es lograr superar, y eso es una etapa del duelo, entender que es así, entender que tiene que ser así y entender que debo seguir mi vida sin esa pérdida, la que sea. ¿Por qué? Porque si es un ser querido le gustaría que estuviera bien, si es una situación económica, pues quedarme ahí no me va a ayudar a superarla, entonces necesito mejorarme para superarla. Si es una situación de salud, también tengo que estar mejor, porque entre mejor ánimo tenga, más posibilidades de aliviarme voy a tener, porque entre más deprimido esté, más me voy a enfermar.
Si es una pérdida de un objeto, ya se fue, hay que seguir la vida y de pronto conseguirme un objeto mejor. Finalmente, ¿cómo me doy cuenta que superé el duelo? Porque muchas veces dicen, no, ya lo superé. Por ejemplo, en la ruptura de una relación, no, ya lo superé, ya no me importa, no sé qué, pero sigue hablando de él, que ya lo superé, pero ahí está siempre en las conversaciones, ya no me importa, pero realmente ahí no está la superación del duelo, porque sigue pendiente en las conversaciones hablando de él. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que realmente superé un duelo, sea cual sea? Dos cosas importantes. La primera es cuando yo puedo hablar de una situación o de una persona como cuando veo una película sin que me genere nada. Y la segunda, como usted lo acaba de decir, cuando no tengo que estar repitiendo, ni tengo que ponerlo en tema de conversación. O sea, si a mí algo o alguien ya no importa, entonces ni siquiera gasto tiempo en hablar de. Y si alguien pone el tema, pues me importa un carajo y listo. Y cuando se trata, por ejemplo, de un ser querido o de otra cosa, simplemente es lo mismo. No tengo que estar hablando porque es simplemente parte de mi historia. Y si me ponen el tema, no tengo problema porque puedo hablar sin sentir nada, pero también sin darle trascendencia. Entonces, cuando aprendo a manejar esas dos herramientas, sin dejarme afectar, y cuando no tengo que estar nombrando y no me tengo que estar usando como punto de referencia, significa que puedo seguir mi vida sin contar con ese pasado. Pues le cuento que este programa me encantó y espero que también a las familias les haya quedado claro el tema de los duelos, que lo enfrento de acuerdo a lo que yo quiero en mi vida, dónde estoy parado, qué importancia tenía para mí eso, y si realmente lo superé, no tiene por qué importarme, porque seguir siendo parte de las conversaciones en el lugar en el que esté. Arbey, un minuto, nos vamos. Familias, espero que les haya servido bastante este tema. Recuerden, el pasado puede ser un ancla para estancarse o una enciclopedia para aprender. Nada de lo que está en su pasado los puede estancar. Lo que sea que haya sucedido o a quien hayan perdido, sé que si lo superan van a estar mejor. Me encantó saludarlos, me encanta estar con ustedes. 301-770-8591 es mi número. Cualquier asesoría, cualquier inducción o un aporte a este programa, bienvenido sea. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo tema así de interesante como este, como todos los que hemos tenido acá en Sanamente. Agradecimiento al Hotel San Juan por prestarnos el espacio y recuerden que Opan está de cumpleaños, 25 años comunicándonos. Hasta pronto.